Ahí le di la entrada, gloria al Señor. Dice, el video en vivo está, dice aquí, ¿verdad? Pero cuando voy y reviso, no me muestra el video en vivo. Entonces, no sé qué estará pasando. Sí, ahora sí ya está en vivo. Muy bien. Vamos a dar inicio entonces. Ya queda la enseñanza grabada para que cualquiera que quiera repasar tal vez algún dato que le haya gustado o que quiera anotarlo en su Biblia, queda ya en David Mencosafre y después otro día lo subo a YouTube. Mi hermana Marelvis Fría Vizcaíno en Santa Marta, muy buenos días, el Señor la bendiga mucho. Buenos días, bendiciones a todos, hermanos. Amén. Ya llevamos, mis amados hermanos, este es el 10º video de este libro de Primero de Crónicas. Estamos ya entrando al capítulo 12. Primero de Crónicas 12. Amén. Y estamos viendo que es un resumen desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9, 8, 9. Es un resumen desde Génesis hasta segundo libro de Reyes terminando. Ya en el capítulo 9 leemos los que regresaron, ¿sí?, de Babilonia, o sea, 70 años en el exilio y regresaron. Y enseguida en el capítulo 10 habla de la muerte de Saúl, el primer rey, e inicia el reinado en el capítulo 11 de David. Estamos leyendo también, ¿sí? Y me gustaría, si quieren hablar, ya pueden hablar, ya se arregló el problema de sonido, ya sus voces están quedando grabadas, así que pueden hacer preguntas si quieren, ya pueden dar sus apreciaciones y los invito para eso. Un saludito, Lice Gutiérrez, muy buenos días. El Señor te bendiga mucho. También, gloria al Señor. Buenos días, Lisette. Hola, buen día a todos. El Buen Señor les día. bendiga. ¿Cómo están? Amén, muy bien. También agradecidos con todos porque podemos seguir enseñando, podemos seguir transmitiendo sin que nos corten el Google Meet. Ya se pagó la suscripción, ya se pagó todas las cosas que el grupo paga y Dios les bendiga mucho a aquellas personas que aportaron. Amén. Y a los que no aportaron, habrá una oportunidad para aportar. Amén. El ejército de David, primero de Crónicas, capítulo 12. Estos son los que vinieron a David en Ciclag. Aquí enseguida ya nos damos cuenta, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis. ¿Qué significa eso? Tocaría eh, recordar el primer, el primer libro de Samuel, cuando David ya era ungido como rey, pero Saúl lo perseguía, lo perseguía, lo perseguía, y a David le tocó huir de su tierra e irse a una tierra llamada Ciclag, y allá esconderse de Saúl, porque Saúl lo buscaba en un lado para matarlo, se iba con el ejército a buscarlo a otro lado para matarlo, y él se escondió en Ciclag. Y allá a ese lugar le empezó a llegar gente. Cuando nosotros hicimos esa enseñanza, cuando estudiamos ese pasaje, quiero buscar algo aquí importante, permítanme buscar algo aquí en internet. Cuando nosotros estudiamos ese pasaje, fue muy importante, sí, a ver un momento, concordancia, afligido, la palabra afligido, a ver, afligido, no está afligido, todos los días para el afligido, vea, un momento, ¿qué pasó? Todos los días para el afligido son difíciles, dice la Biblia. Sí, la palabra afligido está en la Biblia, en Proverbios 15, porque aquí afligido no me la dio, ¿qué habrá pasado? A ver, copiémosla. Aquí hubo un problemita. Ah, no les estoy compartiendo, ¿verdad? Para que ustedes vean lo que voy haciendo. Aquí hay un problemita y es que escribí la palabra afligido y no aparece. A ver. Ahora sí en minúscula se apareció.
Interesante para los que utilizan la concordancia electrónica. Hay que escribirla en minúscula. Y en primero de Samuel dice por acá, a ver, primero de Samuel 6, no, los filisteos tampoco, primero de Reyes, no. Entonces, quebrantados, no, endeudados, que en mayúscula no lo escriba. Ahí está. Vamos a escribir en el primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 1. Vamos a escribir primero de Samuel 22, 2. Esa enseñanza fue muy importante y hay que escribirla aquí. Primero de Crónicas, capítulo 1, capítulo 12, perdón, versículo 1. Hay que escribir, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? Se me olvidó. Hay que escribir primero de Samuel 22, 2. Si alguien puede leerlo, le agradecería. Primero de Samuel 22, Amén. 2. ¿Qué dice, por favor? Primero de Samuel 22, 2. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Interesante. Déjame que lo quiero buscar para mostrarlo y dejarlo grabado. Primero de Samuel 22, 2, ¿cierto? Se juntaron a él. ¿Quiénes? Normalmente cuando una persona va a crear un grupo, cuando una persona, en este caso David, va a crear un ejército, lo más normal es que busque a los más capacitados, ¿verdad? A los más fuertes. Pero a él sí se le estaban sumando personas de guerra, personas valientes, se le estaban sumando personas diestras, ya vamos a leerlo, se le estaba sumando gente que valía la pena, pero esas personas tenían unos problemas emocionales, espirituales. Afligido, ¿qué es una persona afligida? Es una persona de espíritu opaco, de espíritu cobarde. Es una persona que tú le preguntas, ¿cómo estás? Buenos días. Y él le dice, pues bien, ¿no? Gracias a Dios, pues bien, ahí como para no preocuparlo. De esas personas que tienen más emoción, un velorio, ¿no? Endeudados. Gente que el rey Saúl, que estaba persiguiendo a David, pues los tenía hasta el cuello a punta de impuestos, no había trabajo, no había para comer. Entonces endeudaban la finca, endeudaban los animales y no había con qué. Dice los que se hallaban en amargura de espíritu. Interesante esa definición. Esos amargados en espíritu, ¿quiénes son? Pues son personas de temple fuerte, ¿no? Son personas que son duros al hablar, golpean. Y un simple saludo de ellos es un saludo que no es muy agradable, ¿no? Que no son de esas personas de abrazo, de sonrisa, de cariño, sino que son como amargaditos. Ustedes conocen gente como amargadita, que usted se le acerca y saben a hiel y ajenjo, parecen un limón, así digo yo, bautizados en limón. Son como el cactus. Y ese cactus tú lo vas a abrazar, ¿verdad? Y cuando tú abrazas un cactus, ¿qué pasa? Pues, ¿te qué? Te duele porque el cactus Te hiere con la fuerza. te hiere, sí señora, porque el cactus a través del tiempo desarrolló un mecanismo de defensa, ¿sí? Y a esas personas como el cactus que se adhieren a tu grupo o a lo que tú vas a hacer o la empresa que tú vas a hacer, toca tener amor, toca tener paciencia, ¿sí? Ahí primero de Samuel dice, fue hecho jefe de ellos. Pues muchos de nosotros no queremos gente así. Queremos, por ejemplo, una Catherine Ibargüen, ¿verdad? ¿O no? Una campeona de salto, a esa tráigamela para acá.
Queremos, por ejemplo, a un magíster de lingüística. ¿Quién no quiere un magíster en su grupo para que enseñe, verdad? Queremos, por ejemplo, empresarios, ¿verdad? Para no tener problemas económicos, pero no, en Jesucristo no es así. Jesucristo, por ejemplo, eh, tuvo como discípulos a, a pescadores y letrados, como Pedro y Juan, que la Biblia dice que les reconocían porque eran del vulgo sin letras. Pero con ese Pedro y Juan, Dios hizo milagros, hizo grandes cosas. Jesús tuvo, por ejemplo, un Mateo, que lo venimos estudiando en las noches. Estamos estudiando el libro de Mateo. Mateo era un traidor a la patria. Mateo trabajaba para el pueblo de Roma, para el imperio romano, sacándole plata a sus hermanos, ¿verdad? Y ese es el tipo de gente que llega. David, y me llama, siempre me gusta leer ese versículo. Se juntaron a David los afligidos, el que estaba endeudado, o sea, no tenía con qué aportar. Venía era pidiendo y deme comida. Gente amargada de espíritu, y echó jefe de ellos. Y eran 400, no era uno, ni dos, ni tres. Primero de Samuel 22:2. Eran 400. Y esa gente amargada de espíritu que perdóneme la expresión, a uno se la vuela rápido esa gente que siempre anda quejándose, que siempre anda diciendo que no. Y uno dice, bueno, vamos a hacer un paseo. ¿Cuánto les ha pasado? Y vamos a hacer un paseo y nos vamos a ir a la playa tal. Y enseguida, no, pero playa no, porque es que eso la arena y que la sal. Bueno, y entonces, no, vámonos por un río. Y el problema es que el río queda más lejos, ¿no? A ver, nosotros que vivimos en la costa, la playa está allí. No, pero es que a mí no me gusta la playa. Bueno, entonces toca el río, listo, un río. Y vamos a hacer un almuercito, ¿no? Para llevarlo hecho, porque uno piensa en aquellas personas que no tienen tanto dinero, que un almuerzo de 15,000, 20,000 pesos es muy caro. En cambio, yo sé que voy, compro una mojarra de 5,000, de 6,000 en el mercado, que es buena mojarra, como la vez pasada, que nos reunimos, ¿se acuerdan los que nos reunimos? Y entonces yo puse en mi mente el precio de la mojarra de 7,000, una mojarra grande. Y dije, con arrocito y unos patacones, ya. ¿Cuánto sale eso? 10,000 pesos, de ahí no pasa. Y coloqué un precio de 10,000. Claro, ese domingo en la mañana fui temprano al mercado y como nunca sucedía, la señora no tenía peces grandes, tenía puro pez pequeño. ¿Y a cómo ese pez? Pues era bueno, ¿sí? Entonces me dijo a 5,000. Entonces yo hice cuenta y dije, de a un pez y medio para cada uno, o sea, 7,500 de promedio, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, esto, listo. Y cada uno de ustedes se comió un pez y medio. ¿Y quedaron contentos o no quedaron contentos? Dígame, ¿sí quedaron contentos o no? Y salió baratico. Pero no hace falta. Sí, sí, hermana, gracias, muy amable. Pero no hace falta el de espíritu amargado, que preciso, me gusta leer este texto de amargura de espíritu, que enseguida dijo, pero usted dijo que eran grandes, y entonces, ¿por qué viene a engañar a la gente diciendo que son grandes y nos trae pequeños? Y yo como que, pero ¿cómo le explico que fui a buscar y no habían grandes? Habían, siempre hay eso. Y a usted le toca aprender a lidiar ese tipo de personas. Y ese tipo de personas, rostro con rostro se aguza. Ese tipo de personas te van limando el carácter. Entonces tenemos un apóstol Pedro que cuando Jesús estaba con él, era impetuoso, volátil, era violento, mochaba cabezas.
arrancaba orejas, era un hombre brioso, que estando en la barca, Jesús, eres tú, y Jesús caminaba sobre el mar. Di que yo vaya y voy a caminar sobre las olas. Y Jesús le dice, pues venga pues. Y cuando metió su pie empezó a irse a ahogarse y a tragar agua. Y Jesús le dice, si tú aprendes a mirarme a mí y no a las olas, vas a caminar sobre el mar. Pero ese mismo Pedro, impetuoso, antes de morir, Jesús le anuncia cómo es su muerte. Y le dice, mi hijo, usted hasta el día de hoy, usted ha hecho lo que quiere, se viste, se arregla y se va para donde quiere. Pero va a llegar el día donde otros te van a vestir y otros te van a llevar. Y tenemos un Pedro que escribe 2 cartas al finalizar, que cuando usted lee esas cartas, ya no es el Pedro violento, y en Hechos de los Apóstoles vemos a un Pedro manso, y vemos a un Pedro que dice la Biblia que los azotaron con Juan. Déjenme buscarlo aquí a ver dónde está. Un momento. Para que quiero que vean esto, el cambio de Pedro. A ver. Pedro y Juan son azotados. Eso está en Hechos capítulo 4. Váyase un momento para Hechos capítulo 4. ¿Sí? Para que vean a ese Pedro ya lleno del Espíritu Santo, que después de 10, 15 años el Señor ya lo va moldeando. Eso no es de la noche a la mañana. Hechos capítulo 4. Sí. 4 no es 5. Antes estos días se levantó deuda. Ajá. Capítulo 5. 5, sí, 5, versículo 40, y 41 y 42. Alguien que me ayude a leerlo si es tan amable. Hechos. Amén. Ya un momentico, regálame un segundo mientras lo busco aquí para que lo pueda leer la gente. Hechos capítulo 5, versículo 40. ¿Qué dice, por favor? Hechos 5:40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo, por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Bonito ese versículo de que el, ellos son azotados y se les da la orden. Y ellos salen después del azote, que no son 1, ni 2, ni 3. Los romanos siempre dan 39 azotes. Eso es histórico. ¿Cómo salen ellos? ¿Cuál es la actitud de ellos? Ahí dice el texto, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer lo que Jesús padeció antes de morir. Entonces, a ti, mi amado hermano, hermana, debemos entender todos que los problemas se manejan dependiendo del punto de vista que tú le des. ¿Sí? Usted puede echarse a llorar, echarse a la pena. Pobrecito yo, que nadie me quiere, que papá y mamá me dejaron, que cuando yo era niño me hicieron, me deshicieron, no tuve un papá, no tuve una mamá, y usted puede terminar como una de las feministas radicales de hoy día. ¿Sí? Hablando del patriarcado y siempre peleando y en las protestas dañando todo lo que encuentra. Usted puede terminar como ella. O usted puede terminar como una persona dirigida por Dios que entiende que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. ¿Sí? David dijo un día,
aunque padre y madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. ¿Sabe qué es lo interesante de eso? Gracias a que papá y mamá me abandonaron, Dios me adoptó. Y tú puedes acostarte a llorar todos los días que papá y mamá te abandonaron. O tú puedes más bien decir, gracias papá y mamá por abandonarme, porque debido a eso, ahora tengo un Padre Celestial. Eso depende de ti. El sufrimiento forma el carácter, pero si el sufrimiento hace que tu carácter sea un carácter pusilánime, medroso, quejambroso, depende de ti, no depende de nadie más. Depende de ti ver la circunstancia de una manera diferente. Y no diría depende de ti, más bien diría depende del Espíritu Santo que vive dentro de ti. Ese Pedro ahora se deja golpear. Ese Pedro escribe 2 cartas y dentro de las cartas dicen oren por los reyes, oren por esos líderes que nos golpearon. Los cristianos de hoy están queriendo tumbar a Petro. ¿Se han dado cuenta? Los cristianos de hoy hacen protestas para tumbar este gobierno, porque este gobierno de izquierda, opresor, una pregunta, ¿y es que los de derecha no son iguales y no oprimen al pueblo o se les olvida? Ahí está el problema, que es que nosotros no estamos llamados a opinar sobre esas cosas. Volviendo a David, sí, a primero de Crónicas, capítulo 12. Recordemos, ¿anotaron? Primero de Samuel, capítulo 22, 2, ahí. El ejército de David, vamos a leer que era gente diestra con el arma, pero en su vida personal al ejército de David le faltaba mucho para llegar a ser un gran ejército. Pero estamos con un Dios o estamos con un gran yo soy que transforma personas. Estamos con un Salvador que cuando tú lo conociste eras uno, pero cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, ya tú no eres igual. Ya tú no eres un violento como Pablo que suspiraba por matar cristianos, que dice la Biblia que Pablo se metía en las casas y sacaba a los cristianos arrastrados y los llevaba para matarlos. Ya no es ese. Hasta el punto que el día en que Pablo se le aparece el Señor y queda ciego, 3 días, el Señor le dice a un hombre llamado Ananías, vaya a tal parte y busque a ese Pablo de Tarso, póngale las manos que yo le voy a dar la vista. Y Ananías le dice, uy, no, pare Señor, ¿cómo así? Si ese Pablo tiene una fama y no, a mí no me haga eso. Y él le dice, no, tranquilo, vaya que ya le mostré a él cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Así dice el texto. Esa es la diferencia, que con el pasar del tiempo ya no somos tan pusilánimes, ya no somos tan trogloditas, ya no somos tan medrosos o ya no somos tan violentos, sino que el Señor va moldeando nuestro carácter al carácter de Él. Dice la Biblia que Él era un hombre manso y humilde, pero también que coge el rejo, vuelca las mesas de los cambistas y los corre. Eso se llama autoridad. Amén. Si usted, mi amado hermano, hermana que me escucha, es de los que dice, no, pero es que yo no creo ser capaz, yo no creo que pueda, tranquilo. Si usted de los como este versículo de primero de Samuel 22:2, de los afligidos de espíritu, de los quebrantados, de aquellas personas que medrosos, si está endeudado, si usted es amargo de espíritu, venga al ejército de Dios.
Porque él, para poder transformar a otras personas, lo primero que va a hacer es transformar tu vida, para que la luz de él brille en ti. Y cuando la luz de él esté brillando, más personas se van a acercar porque saben que no es tu luz, es la luz de Cristo. Pero a nosotros no se nos puede olvidar de dónde venimos. A nosotros no se nos puede olvidar, mis amados hermanos, que fuimos en un tiempo afligidos de espíritu, endeudados, que hace un tiempo éramos amargados, pero que la vida cambió. Y nunca se te olvide eso, de dónde Dios te sacó. ¿Para qué? Para que cuando tú te encuentres a un amargado de espíritu, a un endeudado, a un afligido, para que cuando tú te encuentres a una persona de esas, ¿sí? ¿Qué debes hacer tú? Pues decirle, ven, te doy la mano para que te levantes. ¿Sí? El segundo de Samuel, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde estoy? Primero de Samuel 22:2, sí. ¿Sí? Cuando tú halles a alguien de amargura de espíritu, endeudado, afligido, tú le digas, hey, vamos y sal. Pero si te encuentras con el amargado, no lo ataques. Y no les diga, ay, pero que ustedes, no, sino recuerde que usted era igual. Y que el Señor a usted no lo atacó, que el Señor a usted lo recibió con amor. Eso no se nos debe olvidar. Ahora, sigamos leyendo. Amén. Bueno, si están por ahí o no. Buenos días, buenos días. Sí, señor, aquí estamos. Sí, podrían prender a alguien la cámara, no sé, para saber que andan vivos, que la transmisión no se cayó. Gloria al Señor. Bueno, esta escuela es de feitos, entonces la mayoría pues no prende la cámara porque son maluquitos. Bueno, eso sí, ya Dios belleza, así como que cirugía plástica no hace, pero bueno, el corazón alegre hermosea el rostro. Bueno, sigamos. Versículo 2 de primero de Crónicas 12. Estaban armados de arcos y usaban ambas manos para tirar piedras con hondas, saetas con arco. De los hermanos de Saúl, Benjamín, ¿sí? El principal, Aizer, después Joás, hijos de Sema, Gabaatita, Gesiel y Pelet, hijo de Asmavet, Peraca, Jehú, Anatotita, Ismaías, Gabaonita, valiente entre los 30 y más que los 30. Interesante. Jeremías, Jaasiel, Joanán, Osadad, Gederatita. Interesante. ¿Ok? Listo, sigamos. Versículo 5. Elusai, Jerimot, Bealías, Semaría, Cefatías, Arufita, Elcana, Isaías, Azareel, Joezer y Jasobean, coreitas. Y Joela y Zebadías, hijo de Jeroam de Gedor. También de los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto. Hombres de guerra muy valientes para pear, diestros con escudo y paves. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre la montaña. Ezer el primero, Obadías el segundo, Elías el tercero, Mismán el cuarto, Jeremías el quinto, Atai el sexto, Eliel el séptimo, Joanán el octavo, el Sadad el noveno, Jeremías el décimo y Macbanai el undécimo. Estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía a cargo de 100 hombres y el mayor 1000. Estos pasaron el Jordán en el mes primero, cuando se había desbordado por todas sus riberas, e hicieron huir a todos los de los valles, al oriente, al poniente. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte. Y David salió a ellos y les habló diciendo: si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros.
mas si es para entregarme a mis enemigos sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demás. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: por ti, oh David, contigo, oh hijo de Isaí, paz y paz contigo, y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de las tropas. Hoy, oído, mis amados hermanos, hace unos días reflexionando en la palabra, no sé si ustedes vieron el meme, sí, yo creo que lo envié al grupo, si no estoy mal. Déjenme revisar por aquí, a ver si lo envía al grupo, este meme, que me impactó mucho, sí, a ver, si estará o no estará. No, pero para saber si está o no está, no, dejémoslo así. Este es un versículo de el segundo libro de Reyes o primer libro de Reyes de Josías. Está en segundo libro de Reyes, Josías, finalizando el capítulo 22, ¿cierto? Y me llamó la atención en el versículo, en el capítulo, déjenme buscarlo. Aquí está en el Facebook. Aquí está, aquí lo tengo en el Facebook. Déjenme buscar el Facebook un momento. ¿Dónde está el Facebook? Aquí está. Y en el Facebook lo tengo y quiero mostrárselo. Tiene que ver con esto que estamos hablando. Me hago comprender. Tiene que ver con esto aquí, de cómo David les pregunta, ¿no? Les dice, bueno, ¿ustedes por qué vienen aquí? ¿A qué vienen? Sí, les dice así. ¿Qué hacen? ¿Qué quieren ustedes con la visita? Ya lo estoy buscando. Aquí está. Se me fue, se me fue. Qué pena. Oprimí mal y se me fue. Segundo de Reyes 10:15. Vamos a buscarlo. Segundo de Reyes 10:15. Segundo de Reyes, capítulo 10, versículo 15. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Amén. ¿Qué dice? Segundo de Reyes 10:15. Yéndose luego de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Rezab. Y después que lo hubo saludado, le dijo: ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab dijo: lo es. Pues que lo es, dame la mano. Y él le dio la mano. Luego lo hizo subir consigo en el carro. Y le dijo: ven Hasta ahí, conmigo y verás. hasta ahí. Nótese que antes de darle la mano, él le pregunta. Y lo mismo sucede en el texto que estamos leyendo en primero de Crónicas 12. O sea, ¿ustedes a qué vienen? Y ellos, él le dice a David, si ustedes vienen a paz, háganlo. Pero si lo que vienen ustedes es a entregarme a mí ante Saúl, que no le he hecho nada malo, ¿sí? Que Saúl me quiere matar. ¿Recuerdan la historia? 2 veces David tocando el arpa para que Saúl se le calmara el demonio que tenía. O sea, David era terapia para Saúl. Y Saúl 2 veces intentó clavarlo en la pared, lanzándole perdón la redundancia, una lanza. Y quiso matarlo. Y David empezó a huir. Después él lo hace rey delante de jefes del ejército, lo hace general para enviarlo allá al frente de la batalla que lo mataran. Y David le está diciendo, no, ustedes no me van a mandar allá, yo no he hecho nada malo. Y ellos le dijeron, no, no venimos a nada malo. Preciso aquí, en segundo de Reyes 10:15,
Este hombre Josías se encuentra con alguien llamado Jonadab, hijo de Recab. Un día hablaremos de los recabitas, de los hijos de Recab. Son gente de mucha palabra, de su palabra vale. Y le pregunta a Josías a Jonadab, ¿es recto tu corazón con el mío, como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab le dice, sí. ¿Y qué le dice Josías? Deme la mano. Mis amados hermanos, dar la mano es señal, oído con esto, dar la mano significa no te voy a hacer daño. Dar la mano significa que nunca la levantaré para lanzarte una piedra. O que no te voy a golpear, no te voy a atacar. Si tú le das la mano a una persona, no la levantes. Mejor ni la des. Si tú tienes algo con una persona, arréglate. Pero no seamos, ¿me hago entender? Eso es hipocresía. Yo estoy obligado a no atacar a mi hermano por el simple hecho de darle la mano y también por el simple hecho de que Dios no me atacó a mí cuando yo caí, sino que con su amor, con su misericordia me transformó. Así nosotros transformamos a nuestros hermanos. Entonces David les dice, si habéis venido a mí para paz, ¿sí?, para ayudarme, porque es que el reino es mío, que lo tenga Saúl es otra cosa. Pero yo no voy a ser rey matando a Saúl, que eso es lo que hay muchas iglesias que quieren matar al pastor para quedarse con el ministerio. Entonces quieren matar al siervo y le dicen, no, pero nosotros nos reunimos aquí aparte. Lo que querían era usurpar el cargo. No, nosotros no somos oído. Los cristianos reales no son de los que dividen iglesias para formar otra iglesia. Y esto lo digo con mucho amor. Si usted está en una iglesia que se dividió de otra iglesia, sálgase de ahí. ¿Por qué les digo eso? Porque lo que usted va a encontrar ahí es rebeldía. Esa iglesia se formó por rebeldía. Sálgase. Ahora, si usted me dice a mí, hermano, lo que pasa es que nos salimos fue por la doctrina, porque se estaban torciendo, porque estaban haciendo cosas no doctrinales, eso ya es otra cosa, ya es muy diferente. Pero aquí David precisamente les dice, bueno, ¿ustedes a qué vienen? Viene un grupo grande de personas, ¿sí? ¿Ustedes a qué vienen? Dice el versículo 14 que él puso capitanes, que el menor tenía 100 y el mayor tenía 1000, o sea, el ejército estaba grande. Y se le está uniendo más ejército. ¿A qué vienen ustedes? Sí, Josías, ¿tu corazón es recto? Sí, yo soy recto con usted. Bueno, deme la mano. Si me das la mano es porque tu corazón es recto. Pero no puedes darle la mano a una persona para después traicionarla. Y lo digo porque hoy es muy fácil dividir una iglesia. Hoy es muy fácil que una persona no le guste lo que el pastor hace porque es que yo también soy ungido, a mí también Dios me habla y me utiliza, pero no me gusta que el pastor hace el culto de esta manera y yo creo que es de otra. No, usted no puede dividir la iglesia. Me acuerdo a uno muy famoso en Ciénaga, que no digo el nombre, que me dice a mí, hermano David, me voy a trastear de casa, de apartamento, me dijo así. Usted me permite guardar mis cosas en su casa mientras me trasteo. Yo, claro, con mucho gusto, venga para acá. Y se quedó ese pastor, que era la iglesia donde yo asistía. Venga para acá.
Se iba a tercer departamento. Y un sábado en la mañana estaba llorando y recuerdo que él se levantó y estaba con cara de preocupado. Temprano, tipo 5 o 6 de la mañana, después de hacer esto que siempre hemos hecho. Y le pregunté, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué te pasa? Y me dijo, hermano, le voy a contar algo, tan. Empezó a trabajarme. Me voy de la iglesia. Esa era la mano derecha del pastor. Fuerte, un hombre de Dios. ¿Para qué? Un hombre de Dios. ¿Te vas? Sí, me voy de la iglesia. Y me dio duro. Y le dije, bueno, pero vete solo. Yo sabía que a él desde hace rato, que tenía la iglesia grande en Ciénaga, a él lo estaban queriendo ya como sacar a otra parte y le estaban dando un campo blanco de unas 5 o 10 personas. Y le iban a dar unos meses de sueldo, pero después de esos meses usted tiene que mirar a ver cómo saca la iglesia adelante. Claro, iba a renunciar a un sueldazo que tenía, se iban a caer muchas cosas. Y él me dice, no, yo me llevo a los míos, me dice así. Me llevo a los míos. Y le dije enseguida, le contesté, le dije, ¿a los tuyos? ¿Acaso tú muriste por ellos en la cruz del Calvario? ¿Acaso tú los compraste y los salvaste? Y así quedó la cosa. Enseguida, sí, el Espíritu Santo, guiado por él, llamó al pastor general. Y le dije, sin saberlo, le dije, párese en la raya, fuerte, y soporte lo que viene. Eso es tipo 8, 9, ya habíamos hablado bastante. Y precisamente en esa hora le estaban haciendo un juicio, se le estaban rebeldizando, se le estaban yendo de la iglesia. Y nos vamos por esto y había un problema, ¿no? 400 personas se fueron. Eran 1200 la iglesia, se llevó la tercera parte. Mejor dicho, lo trataron a ese hombre, un hombre de Dios. Lo cogieron y le dieron durísimo. La iglesia sigue. Y el que se dividió sigue con su iglesia dividida. ¿Qué pasa, mis hermanos? Que siempre habrá alguien tendiente a traicionarte. Y ustedes, cuando se preparen para el ministerio, prepárense en la palabra, en la oración, en el ayuno, en la vigilia, pero prepárense también para ser traicionados. Jesús le dijo a los discípulos, lo que me hicieron a mí, se los van a hacer ustedes. Y el día en que se lo hagan a ustedes, siéntanse gozosos. Así que todos nosotros debemos prepararnos para las traiciones también. Las traiciones hacen parte. Dice la Biblia, es necesario que hayan disensiones entre vosotros para que se sepa quién es de Cristo. Dice primera de Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y cuando una persona te traiciona y se va y se lleva a otros, tú no agarras rabia. Simplemente, ¿qué dices? No eran de este grupo. Pueden ser de otro grupo. Pueden ser también salvos personas. Sí, mire, este pastor que dividió la iglesia, el Señor me mostró un día y me dijo, él es salvo. Él es salvo. Pero primera de Corintios 3 dice que usted mire cómo edifica su obra, porque la voy a pasar por fuego. ¿Sí? Y la persona cuando pierda la obra, ¿qué dice el texto? ¿Alguno recuerda? Primera de Corintios 3. Dice, la obra se pierde, pero él es salvo. Y entonces el Señor me dice, cuando yo me encuentre con él, yo le llamo la atención y le diré cómo son las cosas. Pero él
Exacto. Y hay gente que divide iglesias y son salvos, ¿sí? Pero no es sabio pescar en acuario. Si usted va a armar un grupo, no lo arme sacando gente a una iglesia. Arme grupos yendo a pescar, trayendo inconversos, que se conviertan a Jesucristo, que nazcan de nuevo, que se bauticen, forme su grupo con gente así. Pero es muy fácil hablarle a cristianos mediocres y decirles que están en un error y véngase para acá que aquí sí tenemos la verdad. Eso no es eso. Si le das la mano a una persona, nunca la golpees, nunca le levantes la mano para tirar piedra. Y aquí un hombre lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Amasai, dice el versículo 18, que vino el Espíritu Santo sobre él. Y él le dice, no, tranquilo que es para paz. Le dice así, venimos porque es para paz. Venimos a estar contigo. Amén. Y eso es lo bonito de gente que se va uniendo y de gente que, como vemos en 1 de Samuel 22:2, gente que no valía la pena humanamente hablando. Gente endeudada, amargados y quebrantados de espíritu. Yo voy a formar un ejército de esos. Pero como la frase que el Señor acuñó la semana pasada o la antepasada, no sé si ustedes se acuerdan de esa frase, que me la enseñó y se ha puesto mucho, y el Señor me dijo que no mirara, ¿sí? Que no me importa su pasado, no me importa tu pecado, lo que me importa es lo que voy a hacer contigo. Entonces no mire usted a una persona, un momentico, coloco aquí electricidad al computador, no mire usted a una persona cómo es, qué tiene, ni sus capacidades. Lo que usted debe ver es lo que Dios va a hacer con esa persona. Eso es lo importante. No importa si es prostituta, si es drogadicto, homosexual, pongamos la más grave, transexual. No importa si es la peor calaña del mundo. No importa. Lo que importa que es, ¿qué va a hacer Dios con él? Ya saben la regla, ¿no? Si nace de nuevo, se trabaja con esa persona. Si no nace de nuevo, no se hace nada. ¿Por qué? Porque el primer paso lo tiene que dar ¿quién? A ver, ayude. En el paso de la conversión, antes de que tú trabajes con esa persona, ¿quién es el que tiene que dar el primer paso? ¿Se están por ahí o se me durmieron? Pues la persona de arrepentimiento, de querer, No, ahí sí la persona no quiere. no, Reconocer que está en pecado. no. Y bueno, dice que Dios nos trae a nosotros a Él. Nosotros no le buscamos, sino que Él es el que El primero que tiene que trabajar es el Espíritu Santo, porque Él convence de pecado, justicia y juicio. Efesios capítulo 2 dice, vosotros estando muertos en delito y pecados, Él le dio vida. No es la persona. Tú tienes que ver que el Espíritu Santo empiece a trabajar en él. ¿Me hice entender? No es la persona. Ese evangelio está haciendo daño. Ese evangelio donde yo tengo que mirar primero a ver si la persona ya se casó, dejó el cigarrillo, ya no toma. Ese evangelio está haciendo daño. Y lo escribí, no sé si leyeron mi estado en el día de ayer. Lo pueden leer todavía, lo coloqué como a las 10 de la mañana. Y explico
en varias diapositivas o memes que le llaman así, que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, la persona tenía que llegar ante el tabernáculo, ante el sacerdote, traer su ofrenda de expiación de pecado. Entonces, mira, aquí le traje el cordero, ¿sí? Y le pone la mano al cordero, la persona transmite su pecado al animalito y el animalito es sacrificado por el sacerdote. Y al rociar la sangre, el pecado de la persona quedaba tapado. Eso era en el Antiguo Pacto. En el Nuevo Pacto, ¿sí? Todo lo hace Jesucristo. Jesucristo es el Cordero, así que tú no lo traes. Y Él hace primero el sacrificio y después de hacer el sacrificio y perdonarte los pecados, ahí sí te da una vida nueva y ahí sí viene el arrepentimiento. No es como muchos piensan, primero pida perdón para ser perdonado. Eso no existe en el Nuevo Pacto. Usted no ve en el Nuevo Pacto ninguna persona, ¿sí? Primero yendo ante otro a pedirle perdón. Eso no hay ninguno. Para que lo perdone. El perdón se da, no se exige, recuérdenlo. Hermano, pero es que esa persona me la hizo y si no me pide perdón, no lo perdono. No estás en el verdadero evangelio. Padre, perdona mis pecados como yo perdono al otro. Y es que yo perdono es por mí, no es por él. Segundo, en el nuevo pacto es el Señor el que primero te perdona, te salva y después tú te arrepientes. ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? Que es el otro problema no grande que hay en la iglesia, que la gente no sabe términos. Entonces la gente tiene unos términos hoy que creen que es una cosa y cuando se van a la etimología, no, eso es otra cosa. Por ejemplo, la que nos enseñó la semana pasada el Señor. Murmurar, chismosear, matzorá en hebreo, ¿sí? Es leproso, metziraj. Son iguales. El que murmura tiene lepra y te pasa la lepra. Y la gente no sabe eso. Por eso chismosean y cotorrean tanto. Y eso hace tanto daño. Cuando tú sabes lo que significa la palabra arrepentimiento, que cuando hablamos de arrepentimiento la gente piensa que son lágrimas, llanto, llorar. No, la palabra arrepentimiento significa devolverse del camino. Una persona arrepentida no es el que la pasa llorando. Una persona arrepentida es el que no siguió ese camino. Entonces yo lo veo a usted y yo no me pongo a ver su llanto, que esos pueden ser lágrimas de cocodrilo y mentira. Yo veo es cómo camina. Y si yo veo que usted está caminando en Cristo, está orando, leyendo la palabra, empezamos a trabajar con usted. La palabra arrepentirse es devolverse del camino, no seguir por ese. ¿Estamos comprendiéndolo? Entonces ustedes no se dejan engañar. Ustedes ya no andan mirando a aquel que llorando ya está golpeando, si llore y llore y llore. No, usted anda mirando es la obra de la salvación. Cuando una persona salva y tiene fe, sus obras demuestran la salvación. ¿Me hice entender? No es la persona. Tú tienes que mirar si el Espíritu Santo empezó a trabajar en esa persona. Y eso se nota o no se nota. Claudio, ¿qué me dices tú? ¿Se nota o no se nota? ¿Sí? ¿Y por qué lo digo? Porque Claudio, ¿estás por ahí?
Venga, ¿alguien podría prender la cámara para verlo si es tan amable? Que no veo a ninguno. Se les agradece. Sí, está- señor, sí sí. se nota el cambio. Yo quedo aterrado, pero aterrado. Yo llevo casi un año conociendo a Gladiver y andando con ella y conozco el marido, ¿cierto? Y sé cómo habla, cómo piensa, nos sentamos, ta, ta, ta. Pero el día en que el Señor lo convierte, al otro día, cuando comenzó a orar, cuando comenzó con nosotros a leer, cuando empezó a reunirse, ya no era el mismo. Ese era otro Alejandro. Eso era una cosa diferente, ¿cierto, Gladys? La manera de hablar. Así es, señor, sí, Sí. señor. ¿Qué dice Alejandro? Abandonó la música, rock, todo. Sí, es que se nota que el Espíritu Santo empezó a hacer la obra. Entonces, cuando empezó a hacer la obra, ahora sí, porque antes no le decía nada ni lo molestaba. Ahora sí, venga para acá, empecemos. Pero si la persona no tiene el Espíritu Santo, no trabajes con ella todavía, porque se va a meter en la religión. Entonces esa persona lo que va a aprender es a ir los domingos a la iglesia, a medio bien, gloria a Dios, y al finalizar dentro de unos años va a sacar las espuelas y chucuplum, la persona va a demostrar que no ha nacido de nuevo. ¿Me hago entender? Versículo 19 de Primero de Crónicas, capítulo 12. También se pasaron a David algunos de Manasés cuando vino con los filisteos. Un momento aquí, ya. A la batalla contra Saúl, pero David no les ayudó. Eso está hablando de Primero de Samuel, los últimos capítulos. Porque los jefes de los filisteos, habido consejo, lo despidieron diciendo, con peligro en nuestras cabezas se pasará a su señor Saúl. O sea, los filisteos iban a pelear contra Saúl, contra Israel, y David estaba con los filisteos. Trabajaba para los filisteos. Porque estaba huyendo de Saúl. Entonces los filisteos dicen, no, mire, usted nos ha ayudado bastante, pero no. Esta guerra usted no va. Porque usted, cuando ve a Israel perdiendo, se va a venir contra nosotros. Versículo 20. Así que viniendo a él a Siclac, se pasaron a él los de Manasés, Adnás, Josabad, Gediael, Micael, Josabad, Eliú y Siletai, príncipes de millares de los de Manasés. Estos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército. Porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Esos eran millares. Si usted, mi amado hermano o hermana, mira bien la palabra, la gente se va uniendo. Tú no los andas acosando. Ustedes que están siendo instruidos en la palabra y algunos de ustedes ya están siendo instruidos en el ministerio. Usted esté con la persona, sírvale, pero no lo acose. ¿Me hago entender? No lo presione. No le diga, bueno, pero usted, ¿qué pasa? Que una cosa es decirle, venga ahora, y otra es decirle, usted está en pecado porque no viene a orar. No, no haga eso. No lo acose. Arrodíllese a orar. Señor, tráelo. Señor, forma a esa persona. Señor, mira. Y esa persona, con esos cambios en la vida, esa persona misma va a irse metiendo poco a poco a ese trabajo que tú estás haciendo. ¿Me hago entender? Pero algo debes saber, y siervos de Dios, quítense el peso, eso siempre lo digo, quítense el peso de su vida
de la responsabilidad de salvación de su familia. Quítese. Usted no es el que va a salvar su familia. Hay personas que quieren salvar el hogar, quieren salvar los hijos, hermanos, papá y mamá. Pero esas personas, como no han sido instruidas, como no han entendido qué es ser discípulo, porque tú primero tienes que ser un discípulo y para ser un discípulo debe haber alguien que te discipule. Esa es la pregunta del millón. ¿Quién te está discipulando a ti? Sí. Muchos los está discipulando a alguien que tampoco ha sido discipulado. Por eso tenemos congregaciones como las que tenemos, que cuando usted mira a la luz de la palabra, pues cometen un poco de errores. ¿Me hago entender? Esa persona, ¿qué es lo que estaba diciendo yo? Esa persona, tú como líder o como siervo de Dios, perdón, debes entender que la salvación y el crecimiento no es tuyo, es del Espíritu Santo. Así que usted haga su labor, pero sin sentirse responsable de los frutos de ese labor. Hay gente que está triste porque su familia no se convierte, porque el marido no se convierte, porque la esposa no se convierte. Quite esa tristeza, porque esa no es su carga. Deje que esa carga la lleve Jesucristo. Ahora, sea inteligente. ¿Qué dice la palabra? No hay profeta sin honra, sino ¿dónde? ¿Qué dice? El profeta no tiene honra. Se fueron todos. No hay profeta En su propia tierra. Entonces, como usted ya sabe que está en su tierra, perdóneme lo que voy a decir. No sea brutico. No sea ignorante. Perdóneme que le diga así con amor. Con amor. Usted no los va a cambiar. Aprenda que para eso hay más hermanos. Rodee a esa persona de hermano. Invite a otro para que venga y hable. Porque usted no lo va a hacer. Es Dios que manda a otra persona de otro lado, viene, es el que trae salud. Si no fuese así, entonces el evangelio no crecería. Porque el evangelio crece cuando todos estamos unidos, ¿sí? Y cuando todos crecemos juntos, el evangelio crece. Si usted quiere, ¿qué es lo mejor que puede hacer? Bueno, tal día, tal noche, voy a hacer una reunión en mi casa. Hermano, venga, quiero que hagan una reunión en mi casa. Listo, camine, vámonos para allá y hacemos una reunión. Y los de tu casa escuchan. Por eso la palabra la acabamos de leer, que iban por las casas predicando. Y el Señor añade a la iglesia a los que son salvos. Pero si tú sigues peleando sola o solo, creyendo que la conversión de tu marido es porque lo vas a agarrar y triqui, 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 pues primera de Pedro dice, capítulo 3, que dejes el triqui, triqui, que tú no lo vas a cambiar. No es predicándole que va a cambiar él. Albertico, ¿levantaste la mano o la bajaste? Cuéntame. No, por error, por error. Por error, ok. No eres tú. Y lo más interesante es que Juan 17:21 da el secreto de esa conversión. Padre, que sean uno, como tú en mí y yo en ti, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, cuando nos volvemos uno y aprendemos a tener hermanos que somos uno, y que tú los invitas a tu hogar a hacer reuniones y empiezan a levantar juntos fuego delante de Dios, ahí es donde empieza a convertirse la familia.
Pero mientras tú creas que es tu oración y es, Señor, quiero que se convierta mi cónyuge, Señor, quiero que se convierta mis hijos, y el Señor desde el cielo diciendo, sí, pero tú eres un llanero solitario. ¿Ah? Son errores por falta de ¿qué? De formación. El ejército día a día se iba añadiendo y David iba creciendo. Capítulo 12, versículo 22 de Primero de Crónicas. ¿Alguien está presto para ayudarme? ¿Quién me ayuda a leer, si es tan amable, por favor? Y por quinta vez, ¿podrían prender las cámaras si son tan amables para verles la carita? Yo tengo 12:22. Dale. Dale, Gladys. Amén. Primero de Crónicas 12:22. Porque entonces todos los días venía ayuda a David, hasta hacerse un gran ejército, como ejército de Dios. Y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra, y vinieron en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl, conforme a la palabra de Jehová. De los hijos de Judá que traían escudo y lanza, 6,800, listos para la guerra. De los hijos de Simeón, 7,100 hombres, valientes y esforzados para la guerra. De los hijos de Leví, 4,600. Asimismo, Joiada, príncipe del linaje de Aarón, y con él 3,700. Isaac, joven valiente y esforzado, con 22 de los principales de la casa de su padre. De los hijos hermanos, 3,000, porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl. De los hijos de Efraín, 20,800, muy valientes, varones ilustres en las casas de sus padres. De la de Manasés, 18,000, los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David por rey. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. De Zabulón, 50,000, que salían en campaña, prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. De Neftalí, 1,000 capitanes, y con ellos 37,000 con escudo y lanza. De los de Dan, dispuestos a pelear, 28,600. De Aser, dispuestos para la guerra y preparados para pelear, 40,000. Y del otro lado del Jordán, de los rubenitas y gaditas de la media tribu de Manasés, 120,000 con toda clase de armas de guerra. Todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Y estuvieron allí con David 3 días comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían preparado para ellos. También los que eran vecinos, hasta Isaacar y Zabulón y Neftalí, trajeron en asnos, camellos, mulos y bueyes, provisión de harina, tortas de higos, pasas, vino y aceite, y bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría. Interesante. Subráyelo. ¿Por qué viene un ejército a estar con David? Porque hay alegría, porque hay vida, porque hay gozo. Porque es que voy a hablar un poquito pueblerino, porque cuando estamos con el parche la vida es diferente. Es que me gusta estar con ellos y yo sé que aquí hay esposas que el esposo se pone a veces serio,
Ah, pero es que ustedes se las pasan con ellos. Claro, no es que vivimos alegres, contentos, felices. Yo quiero recalcar varias cosas aquí y una de ellas es que en 1 Samuel 22:2, la gente que empezó a unirse a David para hacer el ejército es gente eh, amargada, endeudados, pobres y afligidos de espíritu. ¿Y esa gente en qué se convirtió? Ese ejército de 400 llorones, perdóneme la expresión, 400 quejambrosos, que si usted mira, un momentico, váyanse para el último, primero de Samuel, el penúltimo capítulo, primero de Samuel, el penúltimo capítulo, capítulo 30, sí, versículo 6. Versículo, sí, 6. Versículo 3. Léalo, por favor. 3 Del dice, 3 al 6. vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Aioán, Escolita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová. Ok. Nótese que, a ver, aquí hay un texto. Nótese que David se fue con el ejército a una pelea, ¿sí? Y cuando se regresó, otro ejército se había llevado cautivo el pueblo, a las mujeres, a los niños, a todos. Y el ejército que está con él, ¿sí? Se levantó contra él. Ese mismo ejército habla de matar. Y David se fortalece en Jehová. Y David decide no mirar la tristeza, el problema, ni a los que van a matar, sino decir, ¿qué vamos a hacer? Esa es la diferencia de un verdadero guerrero. Los guerreros valientes son los que dicen, listo, pasó esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pelear. Creo que ese texto habla, si alguien lo busca, dice que a David lloró hasta que se le acabaron las lágrimas. ¿Sí? Y aquí es donde nosotros vemos de un ejército como este, al de 1 Crónicas 20, que el 1 Crónicas 12, que se convierte en un ejército de millares de gente, versículo 33, sin doblez de corazón. Versículo 38, corazón perfecto. Vinieron con corazón perfecto. Que la gente no sabe ni qué es ser perfecto. Ay, Dios mío, ser perfecto. La gente, repito, no tiene ni idea de etimología y piensan que perfecto es sin defecto. No, perfecto es maduro. La palabra perfecto en la etimología significa terminado, hecho, maduro. Una persona perfecta es una persona madura que sabe lo que quiere y que ha sido instruido. Por eso la Biblia dice que debemos ser perfectos. Dios le dice a Abraham, andarás perfecto delante de mí todos los días. ¿Sí? Ahora, yo no sé si ustedes anotaron ahí, subrayaron el versículo 27, que me llama la atención. Asimismo, Joiada, príncipe de los del linaje de Aarón. Ya llegó quién al ejército.
Ya llegó quién al reino. ¿Quién me lo dice? Ya David tiene un ejército, pero también David ya tiene, ¿qué cosa? ¿Quién me lo dice? Sacerdote. Casi le pega. Casi. ¿Quién puede dar en el blanco? Por una línea le pega en el blanco. ¿Quién llegó? Y los demás se me durmieron, hermana Lisette. ¿Dónde andan los demás? No, aquí estamos escuchando, hermano. Llegó del linaje de Aarón. ¿Qué significa eso, Lisette? ¿Quién es sacerdote? No, Aarón era el sumo sacerdote. Ah, pero es que sacerdotes son los de la tribu de Leví. Pero es que Sí. ya no es un sacerdote cualquiera. Sacerdotes somos nosotros. Llegó el sumo sacerdote. Nosotros el sacerdocio nuestro es bajo la orden de Melquisedec. Usted y yo somos sacerdotes, pero ¿cómo? No fue que también la palabra que estaba, que no había sido, también la desempolvaron, porque no la habían, No, la habían. no, eso es Josías, eso es muchos años después. Eso es en otra parte. Otra O sea, historia. ellos estudiaban la palabra. No, tampoco. Pero ese no es el tema. Espérate que te me pasaste por otra parte. Es que llegó el sumo sacerdote, que el sumo sacerdote es el que hace el sacrificio de expiación de pecados. Eso no lo hace el sacerdote normal. Por eso cuando tú aprendes el tabernáculo de David, ¿sí? ¿Lo han aprendido o no? ¿Sí se lo han aprendido o no se lo han aprendido? Cuando tú aprendes el tabernáculo de David, a ver, déjenme cuadro por acá. Lo primero que tú tienes que entender es que Jesucristo es la puerta, el sumo sacerdote y la verdad. Si tú no entiendes eso, no vas a tener de esas oraciones que mueven el cielo. Vas a tener oraciones que sí llegan al cielo y tú eres escuchado, pero hay gente que dice, oiga, nadie me escucha, nadie me oye. ¿Por qué será? Pues sencillo. Dígame si lo oyen. A ver, ¿oyen esto o no? La Biblia dice que la oración es incienso. O sea que cuando tú Sí, oras, Señor, se escucha. eso sube delante del Señor. Tu acción de gracias, tu holocausto de alabanza, tu adoración, tus peticiones. La oración es tan poderosa que los discípulos de Jesús no le dijeron a Jesús, enséñanos a resucitar muertos. Señor, ¿cómo es eso de que se calma la tempestad? No le dijeron, Señor, enséñanos a sacar demonios. Los discípulos se dieron cuenta que el poder de Jesucristo radicaba en 4 cosas. Una de ellas, la oración. Alguien me dirá, hermano, lloro y no hallo respuesta. Lloro y parece que los cielos son de hierro, nadie me escucha. La respuesta está en Santiago capítulo 4, versículo 3. Pedís y no recibís, ¿por qué pedís? Hay una técnica para pedir. En el Antiguo Testamento estaba la técnica del tabernáculo. En el Nuevo Testamento está la técnica del Padre Nuestro. Lo curioso es que en Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13 está el Padre Nuestro. Ahí lo que muchos no han entendido es que hay una técnica. Y es que usted no puede pasar por encima del sumo sacerdote. Si usted, mi hermano, oído a esto, ay, póngale cuidado que aquí va a haber revelación. Si usted es de los que entra de una vez, ¿no? Para que quite esto. Un momento lo voy a mostrar. Sí. Si usted es de los cristianos que no saben la técnica y es de los que de una vez, apenas comienzan a orar, pasan a los panes de la proposición, donde el pan nuestro de cada día nos lo hoy, ¿sí?
Entonces, Señor, dame esto, Señor, mira a mi hijo, Señor, mira. Y usted pide, usted se saltó 4 pasos anteriores. Por eso es que hay gente que ora y no recibe respuesta. ¿Por qué? Primero, porque si Hermano. usted, ya te doy la palabra, Ramoncho, deja la mano levantada, please. Si usted pasa por encima de esto, primero usted es un salteador, porque Jesús, ¿qué dijo? Que hay que entrar por la puerta. Él dijo, el que no entra por la puerta es un salteador. Entonces hubo gente que hace esto, ¡prum! Se brinca aquí la barda y se brinca la otra barda y llegó a los padres de la proposición ya. ¿Y aquí qué? Y el problema está aquí, vea. El sumo sacerdote no es usted ni yo. Y no es ningún pastor. El sumo sacerdote es Jesucristo. Y si usted se lo salta a él y empieza a presentar sacrificio de acción de gracias aquí, fuente de bronce, y prende la menorá y no está el sumo sacerdote, usted no está haciendo nada. Por eso mi hermana Lisset, sí, nosotros somos sacerdotes, pero es que David consiguió al sumo sacerdote. Ya lo tengo. Y como tengo al sumo sacerdote, ahora sí va a haber orden en el reino. Dígame, Ramoncho. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Digamos, en algunas otras reuniones, en algún otro sitio, ¿han estudiado esto? ¿Saben esto? Porque yo le cuento, hermano David, yo no creo que en otras partes, bueno, en otras partes de otros estudios, no sé, de pronto estoy equivocado, sepan esto. Hay muchas personas que no saben eso, no tienen ni idea de eso, no tienen ni la más remota idea de eso. Bueno, Entonces, esto de... vivimos pidiendo mal. Hay unos que dicen, no, pero cuando Cristo vino, ya vino la nueva, ya vino el nuevo pacto y ya es lo antiguo, ya prácticamente. Y entonces hay que pedir así, y como dice que el Padre Nuestro, y entonces pues entonces la gente repite el Padre Nuestro, pero no sabe que el Padre Nuestro tiene 7 pasos. ¿Quién enseña eso? ¿A quién le ha revelado el Señor que es así con 7 pasos? ¿Sí me entendió? Entonces, Pues no. precisamente, mi amigo, esto es lo que el Señor me enseñó a su servidor. Es a mí. Y precisamente hicimos 78 videos explicándolo por qué. Cuando inicio, les digo, hay una profecía. La única profecía en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, una sola. Y es la de Amós capítulo 9, versículo 11-12, que dice que Dios en el último tiempo, o sea, iba a reedificar el tabernáculo de David. ¿Me hice entender? Para que los gentiles entren, y los apóstoles en Hechos capítulo 15 lo reiteran. Entonces yo me doy cuenta que Dios quiere reedificar el tabernáculo de David y el Espíritu Santo me dice, quiero que aprendas a reedificarlo. Y lo primero que me dice es Hechos capítulo 7 versículo y Hechos 48 y Hechos capítulo 17 versículo 24 creo. Búsquenlo. Y lo primero que Dios me dice es, ese tabernáculo no es físico. No cometas el mismo error. O error no. Perdóneme esto. No hagas lo que hace todo el mundo. No quiero que tú hagas lo que hace todo el mundo y me llama a hacer una cosa diferente. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice Hechos 7:48? ¿Está conmigo ahí, Ramón? Sí, señor, aquí estoy, aquí al caño. ¿Qué dice Hechos 7:48? Si bien el Altísimo no habita en templo hechos de mano, como dice el profeta,
¿Y qué dice el 17:24? El Dios que hizo el mundo, todas las cosas que en él hay, siendo el Señor de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, que es lo primero que Dios me dice. El tabernáculo de David no es un lugar que tú vas a edificar, sino hace rato yo tuviera una iglesia ahí. ¿Me hago entender? No. Quiero, Sí, hermano, ahí, entonces me pero me dice, refiero a la manera de escribir. espere, ya va. Perdón. Ya va, despacio, porque que hice 78 videos para volver a explicar otra vez todo. Entonces, lo primero que me dice es que cada uno de ustedes tiene que aprender a edificar ese tabernáculo en su intimidad con Dios en su casa. Y enseguida me muestra que en el Antiguo Testamento él le dijo a Moisés cómo era que se llegaba al cielo. Y para eso que le enseñó el tabernáculo de Moisés. Es que David no inventó un nuevo tabernáculo. Si vamos a reedificar, Ramón, si vamos a reedificar el tabernáculo de David es el tabernáculo de reunión que le dio a Moisés mejorado. ¿Me hago entender? Mejorado. Entonces yo empiezo a analizar cómo es que Dios en el Antiguo Testamento, porque oído, el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo. Usted no puede desaparecer el Antiguo Testamento porque el Nuevo se entiende con el Antiguo, van de la manito. Que ya no hacemos lo, Ramoncho. Ahí está, míralo. ¿Sí lo logras ver? Ah, Señor. qué pena. Me equivoqué. Ya, allá, aquí. Entonces, Ramón, ¿dónde está el cordero que tú sacrificas y derramas la sangre? Que es el antiguo pacto. ¿Dónde está? En la puerta. No digo la ubicación. Muéstrame el cordero que tú trajiste a expiación de tus pecados. O la ofrenda que tú trajiste de acción de gracia, holocausto de alabanza. ¿Dónde está ese animal? Somos nosotros, la carne nuestra, ¿no? No. ¿Alguien le ayuda a Ramón? Jesucristo. Él es ese cordero. Entonces la gente dice, no, es que ese es antiguo pacto. Si nosotros no celebramos el Shabbat, es porque Jesucristo es nuestro Shabbat. Nosotros ya no sacrificamos animales porque Jesús es ese sacrificio perfecto. Entonces la gente creyó que el Antiguo Testamento hay que cogerlo, arrancarlo y botarlo. No, te estás equivocado. El Antiguo Testamento es sombra del Nuevo. ¿Qué dijo Jesús? Fuente de bronce, vosotros estáis limpios por la palabra. Dígame una cosa. Si yo quiero que Dios me limpie, ¿qué tengo que hacer? Primero, pues, No, aquí, para que Dios me limpie. si quiero que Dios me limpie, ¿qué tengo que hacer? ¿Alguien que le ayude a Ramoncho? Tiene que ir a la palabra. ¿Con Tiene qué que limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Entonces lo llevo a la palabra. Gracias, Yadira. Ramón, ¿cuál es tu luz? La menorá. ¿Cuál es tu luz? La menorá es fuente de bronce. No, la menorá, aquí arriba. ¿Sí la ves? La luz. ¿Quién es la luz? Jesucristo. ¿Y cuál es tu luz? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Jesucristo es los panes de la proposición. Entonces el Señor se empieza a revelar a mi vida, que es el tabernáculo antiguo, que David lo mejoró. Ahora tenemos que hacerlo como lo hizo David. Póngase a estudiar. Primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes y primero de Crónica y segundo de Crónica para ver cómo es que David lo hizo.
Y después el Señor me dice a mí que para eso Jesucristo, cuando vino a la tierra, les enseñó el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro está perfectico en la puerta. Padre Nuestro, usted no entra si no es hijo de Dios. Que estás en los cielos, altar del holocausto, usted tiene que reconocer que Él está allá arriba, usted es un simple mortal. Santificado sea tu nombre. ¿Qué es lo que te limpia? ¿Qué es lo que te aparta y te santifica para entrar al lugar santo? La limpieza de Él y su palabra. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra, en el pan. Sí, es la luz que Él nos muestra, es la que nos gobierna. La menorá nos gobierna la vida. ¿Estás conmigo ahí? Además de eso, el pan nuestro de cada día no lo hoy llegó a los panes de la proposición. El altar del incienso, si yo perdono las deudas a los demás, huelo a rico. Pero si yo todavía ando con odio y con rabia, mi aroma delante de Dios no es grato. Altar del incienso. Y llegamos al arca del pacto. No nos metas en tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Ahí están las tablas de la proposición, el maná escondido y la vara de Aarón que reverdeció. Y yo quedo absorto cuando entiendo esto y Dios me lo enseña. Y después de unos años me dice, pero también ahí vas a recibir la armadura de Dios. Y en cada paso recibes la verdad, la coraza de justicia, calzado los pies con la presto de la paz, la fe, la salvación. Si tú tienes el casco de la salvación, tú no andas agarrado con tus hermanos peleando. ¿Por qué? Porque tu mente piensa en salvar, no en condenar. Entonces tú hueles a rico y hueles a rico delante de Dios porque tú andas pensando en salvar a todo el mundo y no mandándolos al infierno. Entonces mi hermano Ramón, eso Dios me lo dio a mí. Y Dios me dijo, se lo empieza a enseñar a todo el mundo. ¿Me hago entender? Eso me lo enseñó Dios a mí. Y si alguien dice que estoy equivocado, con mucho gusto muéstreme que estoy equivocado. Pero lo que Dios quiere de nosotros es que aprendamos a hacer el continuo sacrificio diariamente a través del tabernáculo de David. Así fue que David lo hacía. Así fue que Jesús lo enseñó. Así fue que Dios le enseñó a Moisés que lo hiciera. Pero en los hogares, en las casas, ustedes todas las mañanas, llegando como sacerdotes a presentar su sacrificio de ¿qué? ¿Quién me lo recuerda? Todas las mañanas y todas las noches a presentar ¿qué? A llegar aquí, vea, al altar del holocausto a presentar ¿qué? ¿Quién me dice que se presenta ahí? Holocausto de alabanza. Dos cosas. La primera, holocausto de alabanza, bueno, esa es la segunda. La primera, ¿qué es? Ah, Acción de gracias, holocausto de alabanza. eso, acción de gracias y holocausto de alabanza. Entonces, mire, mi hermano, aquí vea. Esto Dios me lo enseñó hace 4 años. Tenemos el logotipo, vea. ¿Qué dice aquí? Para asistir cada mañana, todos los días, a dar gracias y tributar alabanza a Jehová, y asimismo por la tarde. Alguien que me diga quién está hablando ahí. ¿Quién está hablando en ese texto? Vaya, búsquenlo, por favor. Ramón, por eso es el pulso de vida. Mire, si usted todos los días va a la puerta, al altar del holocausto, a la fuente de bronce, a la menorá, a los panes de la proposición, al altar del incienso y llega al arca del pacto, usted tiene vida espiritual. ¿Quién dijo esas palabras, por favor? De Primero de Crónicas 23:30. Aarón. ¿Quién? ¿Eso no es segunda de Crónicas? Primero de Crónicas 23:30. ¿Quién está hablando ahí? Primera de Crónicas 23:30, ya lo leo. A ver, Ramoncho, ¿quién está hablando ahí? Le hizo Ramón la pregunta. Dile, Yadira. Crónicas, Dile, Yadira, ¿quién está hablando ahí? Ahí no está el sumo sacerdote. No, señora. es un recuento, Crónicas es un recuento de Está hablando el rey David
poniéndole distribución y los deberes a los levitas, a los cantantes, a todo el mundo. Y ahí David dice que el tabernáculo que él está haciendo es para que todos los días usted dé gracias y tribute alabanza. Hermano, ¿quién fue el que inventó esto? Ramoncho, estás haciendo algo y suena. Sí, señor, sí, pero aquí. Pero no, tranquilo que yo estoy aquí pretendiente de... Sí, señor. Ok. ¿Quién inventó esto? ¿Yo? No, yo no lo inventé. No. Eso lo inventó David. David fue el que se puso a inventar que todos los días teníamos que presentarnos ante Dios. En la mañana y en la noche. No fui yo. Yo lo entendí que fue diferente. Y se llama el tabernáculo de David no porque se hace como yo diga, se hace como del rey David dijo. Y es la promesa de que en los últimos tiempos, los gentiles, ¿qué son los gentiles? ¿Quién me lo dice? ¿Qué son los gentiles? Los que no son del pueblo de Israel. Ah, bueno, entonces, ¿quieres que tu mujer, tu marido, tus hijos, tu hermano, tu papá, mamá lleguen a Cristo? Mételos en el tabernáculo de David. Porque así dice Hechos capítulo 15, versículo 16 al 18, como está escrito, en los últimos tiempos, reedificaré el tabernáculo de David que está caído para que los gentiles, el resto del mundo pueda encontrarme. Entonces yo me puse a hacer esto y a través de eso el Señor salvó mi vida y me está cambiando todos los días. ¿Sabe qué se había vuelto el cristianismo antes de que ustedes llegaran a la escuela? Un cristianismo cadocho. Eso se había vuelto el cristianismo. Cadocho, cada 8 días y ya. Pero cuando llegas a la escuela, ya no es un cristianismo de cada 8 días, es diario. Ahora, ¿les ha transformado Dios la vida o no? Amén, amén. ¿Ha traído bendición a su vida o no? Amén. ¿Sí? Ese es el verdadero evangelio. Eso es lo que nos enseñó Dios a nosotros. Pero esa revelación del tabernáculo, del Padre Nuestro y de la armadura de Dios, Dios me la dio a mí. No sé por qué. No tengo idea de por qué. Pero me la dio a mí para enseñárselos a ustedes, que ustedes lo hagan también y que ustedes le enseñen a otras personas a hacerlo. Enséñenle, Ramoncho, estoy quitándote el micrófono, pero se activa, ¿qué pasa? Ya va, no lo actives, no lo actives. Ya, eso. Y ustedes se lo enseñan a otros y cuando usted llegue ante una persona, 6:10 de la mañana, debemos terminar. Cuando usted llega ante un inconverso, ¿y qué le digo? Pues el tabernáculo, llévelo a dónde? A la puerta, preséntele a Jesucristo y dígale que Jesucristo es su sumo sacerdote. Y cuando Jesucristo es el sumo sacerdote de esa persona, ya la Virgen María, los santos se acabaron, no necesita de nadie más. No necesita hechicería ni de brujería, ya tiene al sumo sacerdote. Y termino diciendo esto, David formó su ejército, pero David dentro del ejército contaba con los sacerdotes, con el sumo sacerdote, que es el que hace la guerra espiritual. Vamos a dejar hasta aquí hoy, mañana seguimos hablando. Sí, mañana seguimos leyendo. Los espero esta noche a las 7:30 otra vez. Los que están en Facebook, en YouTube, Dios les bendiga mucho. Nos vemos. Amén. Y los que están